Ok, entonces cuando hablamos de términos semejantes, acuérdate que el orden de los términos no altera la suma. Los términos es lo mismo que los sumandos. Entonces, por ejemplo, 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Menos 2 más 3. Ojo con esta pregunta. Menos 2 más 3 es lo mismo que 3 menos 2. No, ¿verdad? No es lo mismo porque estoy cambiando el orden, pero también les estoy cambiando de signo. Si yo los cambio de lugar, los tengo que dejar el signo que tenían. Así que, por ejemplo, si yo pongo menos 2 más 3, tengo que poner 3 y menos 2, así. Sí, los cambio de lugar, pero les dejo el signo que tienen. Por ejemplo, si el 3 es positivo y el 2 es negativo, los dejo con el signo que deben de tener. Si los cambio de lugar, no les debo de cambiar de signo, ¿ok? Para que siga siendo la misma operación. Acuérdate, el orden de los términos no altera la suma. Ok, entonces ya sabemos cómo se hacen estas operaciones porque ya lo explicamos en las clases anteriores. Signos diferentes se restan, signos iguales se suman y siempre se pone el signo del número más grande. Siempre, siempre, siempre. Un término, ¿cómo está formado un término? Está formado mediante varios elementos. Primero, un signo. Todos los términos tienen signo. El signo es positivo o es negativo. Cuando es positivo y está al principio, generalmente no se escribe. Que no se escribe el signo no quiere decir que no tenga signo. Todos los términos tienen un signo. Coeficiente es el número que está al principio. Si no aparece el coeficiente es porque es un 1. ¿Ok? Recuerda. Las variables o letras también se les llaman literales, variables incógnitas. Puede ser una o puede ser muchas o puede ser ninguna. Un término puede tener ninguna variable. Y cada variable tiene encima su propio exponente, que es un número pequeño. Y el exponente también se le llama potencia. Y cuando la potencia no aparece es porque la potencia vale 1. Ok, todo esto lo sabemos, todo esto está muy sencillo. Ya vimos cómo se hacen las operaciones con términos semejantes muy sencillas, como esta, por ejemplo. Menos 7x menos 3x, menos 7xy menos 3xy, ¿cuánto nos daría de resultado? A ver, me voy a acercar un poquito. Observa, signos iguales. En el inciso 7, signos iguales. Se suma. ¿Cuál es el resultado de la suma? 10. ¿Qué signo ponemos? El signo del número más grande. ¿Y cuál es más grande? El 7. Así que el resultado sería menos 10xy. Simplemente se copian las letras. A las letras no se les hace nada, incluso aunque tengan exponentes. Por ejemplo, si aquí dice x cuadrada y aquí dice x cuadrada, mi resultado va a ser menos 10x cuadrada y. ¿Cuál es el resultado del inciso 8? ¿Cuál crees que sea el resultado? A ver, imagínate cuál es el resultado que debo poner aquí. ¿Se suma o se resta? O mejor aún, no se hace nada. La respuesta es, no se hace nada. ¿Por qué no se hace nada? Porque no son términos semejantes. El primero no tiene XY, el segundo sí los tiene, pero el primero no tiene. Eso hace que no sean términos semejantes. Y lo mismo pasaría si el primero tuviera MN, o sea que son letras diferentes. No se puede hacer nada con esos términos, se quedan exactamente como están. Por ejemplo, aquí queda así. Dice, en este último ejemplo, el resultado es idéntico a la operación. No se puede hacer nada porque no son términos semejantes. Bien. ¿Cuál crees que sea el resultado de esta operación? De la 9. Son signos iguales. Significa que se suman. ¿Pero qué voy a sumar? 2 más 1. ¿De acuerdo? 2 más 1 me da 3. Así que tengo que poner menos 3x. ¿Por qué signo menos? Porque es el signo del número más grande. Siguiente ejemplo. ¿Cuál crees que sea el resultado? Menos 5 más 1. Signos diferentes se resta. 5 y 1 se resta y me queda 4. ¿Y qué signo le pongo? El signo del número más grande. Así que mi resultado va a ser menos 4x. Muy bien. ¿Cuál crees que sea el resultado del 11? 3 más x. Otra vez pasa lo mismo que hace un momento, es decir, no se hace nada porque son términos distintos. Este es un término independiente. El 3 no tiene x, así que es un término independiente. Y no se puede sumar con un término que sí tiene x. ¿Ok? ¿Qué pasaría si en lugar de 3 aquí dijera x más x? ¿Cuál sería el resultado? ¿Podría ser x cuadrada? No, ¿verdad? Porque x cuadrada sería si fuera multiplicación. Todavía no hemos visto multiplicación, así que aquí simplemente sería
2x. ¿Por qué 2x? Porque estamos sumando 1 más 1. Si no hubiera nada aquí, por ejemplo, ya sabes que es un 1 más 1, y esos se van a sumar y nos queda como resultado 2x. Muy bien. ¿Cuál crees que sea el resultado de la 12? 7 más 5 se suman, ¿no? Y nos quedaría 12. Y las letras no se les hace nada, así que se copian. Siguiente ejemplo, el ejemplo 13. ¿Cuál sería el resultado? Menos 6ab. ¿Sí? Cualquier duda que tengas, por favor, escríbela en el chat para aclararla de una vez, para que no tengas esas dudas, ya sea más fácil avanzar. Bien, el ejemplo 14, ¿se puede resolver? Sí, ¿verdad? Es una suma de fracciones. Recuerda que cuando los denominadores son idénticos, como en este caso el 2 y el otro 2 que son idénticos, lo único que tenemos que hacer es poner una línea de fracción y encima poner los numeradores, 5 más 1. Como se suman, nos quedaría 6. Y 6 entre 2 nos queda 3. Y listo, ese es el resultado final. Observa el ejemplo 15. ¿Cuál crees que sea el resultado? Imagínate que estás en el examen y tienes que poner el resultado de esa operación. Ahora imagínate que las opciones son opción A, 14, AB. Opción B, AB. Opción C, 1. Opción D, 0. ¿Cuál crees que sea la opción correcta? Fíjate que aquí uno de los errores más comunes es que los estudiantes pretenden poner AB cuando queda 0. Cuando queda 0, lo único que tienes que poner es 0. No tienes que poner las letras AB, porque si las pones quiere decir que están dando por hecho que el resultado es 1. 3 más 4, 7, menos 7, 0. Si tú pones AB, estarías cometiendo un error porque estás diciendo que tu resultado es 1AB. Recuerda que el 1 no se escribe. Poner esto así es lo mismo que poner esto así. En cambio, si quedara 0, 0AB, 0 por A por B nos da 0. Simplemente desaparece todo. No queda nada. No quedan ni siquiera las letras. Dice, a menudo los estudiantes quieren añadir las variables cuando queda 0. Esto es un error, no queda nada más que 0. 0 y nada más. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos 3 fracciones con el mismo denominador. ¿Qué se hace en este caso? Se copiarían los numeradores con todo y su signo en una línea encima del 5, ¿cierto? Así, por ejemplo, menos 3, menos 7 y menos 8. Te das cuenta que no pongo las letras, solamente pongo los números. Menos 3, menos 7, menos 8 se suman porque son todos del mismo signo. 3 más 7, 10 más 8, 18. Y nos queda como en el signo menos porque los 3 son negativos. Así que nos queda menos 18 quintos. Y ahí sí, al final ya le pongo la letra m cuadrada. Muy bien, en el ejemplo 17, ¿cuál crees que es el resultado? ¿Cómo harías esa operación? Mira, la mejor forma de hacer esto cuando tienes muchos signos es que primero separes a los números positivos de los negativos. Siempre, tómate ese tiempo para que siempre te quede primero separados los positivos. Mira, más 6 y más 4 y el último los negativos. Así va a ser más fácil porque me doy cuenta que 6 más 4 se suman y me queda como resultado más 10. 5 más 3, 8 más 1, 9, me queda menos 9. Al final me queda solamente un número positivo y un número negativo. Y estos números se restan porque son signos diferentes. Se restan y se pone el signo del número más grande, es decir, se pone el signo más. Por lo tanto, me queda como resultado más 1. Dice, cuando hay varios términos positivos y negativos, debemos segregarlos. Todos los positivos juntos y todos los negativos juntos. Los positivos se suman entre sí y nos dan un resultado positivo. Los negativos se suman entre sí y nos dan un resultado negativo. Y al final solo queda un positivo y un negativo. Estos números se restan y se pone el signo del número más grande. ¿Ok? Muy fácil. Recuerda esto. Muy bien. Intenta hacer el ejemplo 18. ¿Cómo harías el ejemplo 18? ¿Separarías los términos con todo y sus letras o solamente los números? Fíjate bien, yo lo que haría sería enfocarme únicamente en los coeficientes.
Separa los números, únicamente los positivos al principio y los negativos al final. Ya sabemos que 4 más 5, 9 positivo, y 5 más 6, 11 más 7, 18. Nos queda 18 negativo. Signos diferentes se restan, se pone el signo del más grande, y así que nos queda menos 9. Y ahí al final, solo al final le pongo las letras, con las variables con todos sus exponentes. Bien, siguiente ejemplo. ¿Cómo resolverías el siguiente ejemplo? Está fácil, ¿no? Porque todos tienen un mismo denominador. Entonces ponemos la línea de fracción, encima ponemos los números, pero ya de preferencia, ya desde aquí hay que ordenarlos, primero los positivos y luego los negativos. 3 más 4, 7, 8 más 2, 10, más 8, 18, menos 18. Cuando me queda solamente un positivo y un negativo, se restan, se pone el signo del más grande, que sería menos, y se copia el denominador 7 y queda nada más con la letra m a la sexta. Listo. Ok, muy fácil. ¿Cómo resolverías el ejemplo 20? Fíjate que en el ejemplo 20 tenemos fracciones mixtas, 2 enteros, 3 octavos. ¿Podrías convertir la fracción de 2 enteros, 3 octavos a fracción común? ¿Cómo se hacía eso? ¿Recuerdas? Se multiplicaba el... Ya lo perdí, aquí está. Es la 20. Sí. ¿Cómo se hacía esto? Se multiplicaba 2 por 8, 16. Y se suma el 3 que está arriba, ¿no? 2 por 8, 16 más 3, 19 octavos, ¿cierto? Entonces se puede poner en forma de fracción común. Eso fue lo que hice aquí, me quedó como 19 octavos. Luego 4 por 8, 32 más 1, 33 octavos. Y las otras fracciones que serían 6 octavos y menos 2 octavos. Como todas las fracciones tienen el mismo denominador, entonces aquí directamente puedo hacer la operación. Ayer te hablaba yo de otra forma, otra técnica que era separar los enteros de las fracciones. Esta técnica también funciona. Yo pude haber hecho esto, mira, 2 menos 4, separar los enteros y luego todas las fracciones, por ejemplo, más 3 octavos, menos 1 octavo. Acuérdate que la fracción se separa y tanto el entero como la fracción conservan el signo. Por ejemplo, el 4 que está aquí conserva su signo negativo, que es este 4 que puse aquí, y la fracción de 1 octavo también conserva el signo negativo, y es esta fracción que puse aquí como menos 1 octavo. Sí se puede hacer así. Hay veces que te conviene más convertir las fracciones impropias, las fracciones mixtas como esta a fracciones impropias, como esta de aquí. 4 por 8, 32, más 1, 33 octavos. Son fracciones impropias, las que están aquí. Las mixtas se convierten en impropias. ¿Cuándo es que te conviene hacer eso y cuándo te conviene trabajar con números enteros? Yo lo que te recomiendo es que cuando veas que son muchos números enteros, entonces separes los enteros de las fracciones. En este caso solamente tenemos dos números enteros, no conviene. O da lo mismo, realmente tardaríamos lo mismo en hacer la operación así, de esta forma o de la otra forma. Bueno, como ya tienes, todas las fracciones tienen el mismo denominador, copia arriba los positivos primero y luego los negativos. 9 más 6 nos da 25, perdón, 19 más 6 nos da 25. Y 33 más 2 me da 35, con signo menos. Como son signos diferentes, se resta y se pone el signo del más grande, ¿cierto? Acuérdate, primero se pone el resultado de la resta, que sería 10, y luego hasta el final le pones el signo del número más grande. ¿Cómo nos quedaría entonces? Nos quedaría como 10 octavos, pero con el signo menos del número más grande. ¿Se puede simplificar? Sí, ¿verdad? Sí se puede simplificar. La mitad de 10, 5. La mitad de 8, 4. O sea que lo correcto sería que simplificáramos la fracción. De hecho, siempre tenemos que simplificar todas las fracciones. Siempre nuestros resultados tienen que quedar completamente simplificados. Siempre piensa que en las opciones no va a venir la opción como 10 octavos, o es muy poco probable que venga así. Tienes que simplificarlas siempre. Ok, en el ejemplo que sigue tenemos fracciones que tienen diferente denominador. Cuando tienes diferente denominador, lo que tienes que hacer es buscar el mínimo común múltiplo. Observa esta situación. En este caso, el mínimo común múltiplo es el más grande. Si yo me fijo que el más grande se puede dividir entre el más pequeño, entonces el más grande sería el mínimo común múltiplo. Por ejemplo, 14 sería el mínimo común múltiplo porque lo puedo dividir entre 7. Entonces me quedaría como 14. Ok, aquí está el 14. Y este 14 se va a dividir entre los que están abajo. Recuerda eso. 14 entre 14, ¿cuánto da? 1. El 1 lo puse aquí arriba.
14 entre 7, 2. Ese 2 lo puse aquí arriba. También se podría haber puesto en un paréntesis, por ejemplo, el 14 entre 7 me da 2, y ese 2 yo lo puedo poner aquí junto al 2 de arriba en un paréntesis, así. 14 entre 14, 1, y el 1 lo puedo poner aquí, así, en un paréntesis, como tú prefieras. Yo prefiero ponerlos hasta arriba para que sea más fácil de identificar si es que tengo algún error. Luego multiplico 2 por 2, acuérdate que los de arriba son para multiplicar y los de abajo son para dividir. 2 por 2, 4, y es este 4 que está aquí. Y 1 por 4, 4, y ponemos aquí el 4 con su signo menos de la fracción. 4 menos 4 es 0. ¿Qué tengo que poner en este caso? Mucha atención a esta parte. Cuando simplificamos fracciones hemos dicho lo siguiente, observa. Yo quiero simplificar una fracción, por ejemplo, 2 por 2 por 3, y abajo dice 2 por 2 por 3 por 5. Haz de cuenta que estoy simplificando esta fracción. 2 por 2, 4 por 3, 12. 2 por 2, 4 por 3, 12 por 5, 60. Imagínate que estoy simplificando la fracción 12 sesentavos, así. Para simplificar una fracción, la forma más conveniente es utilizar números primos. Después vamos a ver más ejemplos de esto de simplificar fracciones. Pero el 12 lo expresamos como 2 por 2 por 3, que son sus factores primos. Y el 60 queda como 2 por 2, 4 por 3, 12 por 5, 60. Aquí podríamos eliminar algunos números de arriba y de abajo. Por ejemplo, el 2 con el 2, el 2 con el 2, el 3 con el 3. Y quedó arriba, quedó totalmente vacío. Aquí, cuando queda arriba vacío, se pone el 1. Aquí se pone un 1. Y en la parte de abajo, en este caso, quedaría un 5. O sea que mi resultado sería un quinto. Esta parte de aquí, de que arriba queda vacío y se tiene que poner un 1, eso solo funciona en la multiplicación o en la factorización prima. Ahí es donde se tiene que poner el 1 en la parte de arriba. Pero no en las fracciones, no cuando haces una suma o resta de fracciones. Es muy diferente. No confundas una multiplicación con una suma o resta. En este caso, 4 menos 4 nos da 0. Y aquí por nada del mundo vamos a poner un 1. Aquí nos dio 0 entre 14. 0 dividido entre cualquier número siempre nos va a dar como resultado final 0. Entonces en este caso sería 0. Y nada más. Incluso si tuviera letras, por ejemplo, si dijera 2 séptimos de x más 14, 4 sobre 14x, acuérdate que al final no se pone la x. Si nos da 0, solo se pone 0 y nada más. Ok, perfecto. Entonces, continuamos. En el siguiente ejemplo tenemos 7 tercios a cuadrada b quinta menos 9 quintos a cuadrada b quinta. Siempre que vas a resolver una operación de fracciones, primero compara los exponentes y las variables. Tienen que ser idénticos porque si no, no se puede hacer nada. Con uno solo que esté distinto, por ejemplo, si en lugar de 5 aquí dijera 6, ya no se puede hacer nada. Se quedaría como está. Muy bien. ¿Cómo se resuelve esta operación? En este caso, el mínimo común múltiplo no sería 5. En el ejemplo anterior sí. Dijimos, cuando el más grande se puede dividir entre el más pequeño, este grande sería el mínimo común múltiplo. Pero como en este caso no, yo no puedo dividir 5 entre 3, entonces tengo que buscar ese mínimo común múltiplo de otra forma. Por ejemplo, multiplicando 3 por 5. Eso lo puedes hacer cuando los números son pequeños. 3 por 5, 15. Y ya tengo el mínimo común múltiplo. De hecho, lo que hice fue copiar las fracciones aparte para que sea más fácil. Ahí está el 15. Después, ¿qué hacemos? 15 se divide entre 3. 15 entre 3, 5. Y el 5 lo ponemos aquí. 15 entre 5, 3. 7 por 5, 35. 9 por 3, 27. Y resuelvo mi operación. ¿De qué otra forma se puede hacer la operación de fracciones? Se puede hacer también así. No te lo recomiendo para nada, pero se puede hacer así. Como nos enseñaron en la primaria. El de abajo por el de abajo, este por este y este por este. Sí se puede hacer así, pero eso solamente funciona con números muy pequeños. ¿De acuerdo? Cuando los números son muy pequeños, sí. Pero de preferencia no, porque te vas a equivocar o te van a salir números muy grandes si tus fracciones tienen números grandes. Ok, vamos a ver el ejemplo que sigue. Bueno, aquí terminamos de resolver la operación y nos queda 8 sobre 15 porque se restó. Y se copió la letra a cuadrada b. Ahí está. B quinta. A cuadrada B quinta. Siguiente ejemplo, el ejemplo 23. Observa lo que hice. Fíjate bien, en este número entero, el 7. Aquí hay una fracción mixta.
2 enteros, un tercio, menos 5 enteros, un medio, y más 8. ¿Qué fue lo que hice? Aquí sí apliqué la técnica de separar los números enteros. Puse primero todos los números enteros. El 7 que está aquí solo, lo puse como más 7. De la fracción mixta que sigue, esta, 2 enteros, un tercio, separé el 2, que es el rojo, con su signo positivo, lo puse como entero. Y un tercio, que es esta que está en azul, con su signo positivo, aparece aquí con su signo positivo. El 5 como menos 5 en la parte negativa aquí. Y finalmente el 8. Ok, aquí está el 8. Lo ideal sería que yo ponga primero los positivos y luego los negativos. Así. Eso sería lo mejor. Ahora sí, hago mi operación de números enteros. 7 más 2, 9. 9 más 8, 17. 17 menos 5, 12. ¿Qué pasó con los números enteros? Se juntaron todos en uno solo. Se reducen a un solo número entero. Así que me quedó como resultado 12 sobre 1. Ese que está en color rojo es el resultado de los números enteros. Lo voy a poner como una fracción extra. Y todas las fracciones que están en azul aparecen aquí en azul. Entonces hago mi operación con las cuatro fracciones que quedan aquí. En este caso, ¿cómo vamos a buscar el mínimo común múltiplo de 1, 5, 3 y 2? O sea, los denominadores. En este caso utilicé esta técnica. Puse 1, 5, 3 y 2 y voy a trabajar con números primos. Por ejemplo, puedo dividir entre 2. Dividiendo entre 2, 2 entre 2, 1, 3 no se puede, se baja, 5 se baja y el 1 se baja. Siguiente, utilizo el 3. Aquí me quedaría 1, 1, 5 y 1. Luego utilizo el 5. El 1 se baja, el 1 se baja, el 5 entre 5 me da 1 y el 1 se baja. Finalmente quedan puros números unos. Y ya terminamos. Los que están en amarillo se multiplican. 2 por 3, 6 por 5, 30. Y de ahí salió el número 30, que es el mínimo común múltiplo. ¿Mínimo común múltiplo de quién? De 1, 5, 3 y 2. Fíjate en este detalle. Vamos a aprovechar que está aquí esta tabla para quitar la columna del 1. Voy a poner aquí, quitar, eliminar columnas. ¿Qué pasaría si no hubiera tomado en cuenta el denominador 1? Observa. Aquí está un denominador 1, pero no lo voy a tomar en cuenta para sacar el mínimo común múltiplo. 2 entre 2, bueno, hago todas mis operaciones y me queda lo mismo, ya viste, me queda 30. Porque la columna del 1 prácticamente siempre se van a bajar los números 1, mira. Mira, ya viste, el 1 siempre se baja, así que no tiene ningún caso que se deje aquí el 1. Se puede eliminar. Así. Y listo. Ahora sí, ya tengo el 30, ya sabes qué se tiene que hacer con el 30. ¿Qué tengo que hacer? Dividir 30 entre los de abajo, ¿no? 30 entre 1, 30. ¿Y ese 30 dónde lo pongo? Puedo ponerlo aquí en un paréntesis o arriba. 30 entre 5, 6. Lo pongo aquí arriba. 30 entre 3, 10. Se multiplica por los de arriba. Los de arriba son para multiplicar y los de abajo son para dividir. 30 entre 2, 15. Ok, multiplico 12 por 30, 360, 3 por 6, 18. 10 por 1, 10, y 1 por 15, 15, y les voy poniendo el signo de la fracción. Ok, ya viste, cada fracción que sea negativa, el resultado lo voy a poner negativo. Hago mis operaciones y me quedo como 337 sobre 30 a x cuadrado. Si se puede simplificar, se simplifica, pero si no, se deja así. En este caso está muy difícil de saber si se puede simplificar. Por ejemplo, si tuvieras esta situación en el examen, el 337 tienes que verificar si se puede dividir entre 2. ¿Cómo sé que si se puede dividir entre 2? Si termina en 2, 4, 6, 8 o 0, pero en este caso termina en 7, así que no se puede dividir entre 2, no tiene mitad. El de abajo sí tiene mitad, pero el de arriba no. Puedo intentar dividir entre 3, por ejemplo, si yo sumo 3 más 3, 6, y 6 más 7, 13. El resultado de la suma no está en la tabla del 3. Por lo tanto, no se puede dividir entre 3. Es un criterio de divisibilidad. Los números que se pueden dividir entre 3, al hacer la suma de sus cifras, nos queda como resultado otro número que está en la tabla del 3. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tengo un número grande que es 3768. Si yo quiero saber si este número se puede dividir entre 3, lo que tengo que hacer es hacer la suma de todas sus cifras. Por ejemplo, sumaríamos 3 más 7, 10, más 6, 16. 16 más 8, 24.
¿24 está en la tabla del 3? Sí, ¿verdad? Porque 3 por 8, 24. Así que, definitivamente este número grande, 3768, sí se puede dividir entre 3. Ok, ya hice mi división, me dio un número exacto. Muy bien. Bueno, con estos dos criterios sería suficiente para darme cuenta que lo más probable es que no se pueda dividir, no se pueda simplificar. Ok, entonces lo más probable es que se quede así. Pero esta es una fracción impropia. Si es una fracción impropia porque el más grande es el de arriba, también es posible que tenga yo que dividir 337 entre 30, pero sin poner números decimales, para convertirla en una fracción mixta. ¿Te acuerdas cómo se hacía eso? 33 entre 30, 1. 1 por 30, 30 para 33, sobran 3, se baja el 7. Aquí tocaría otra vez a 1. 1 por 30, 30 para 37, 7. Y nos puede quedar como 11 enteros con 7 treintavos. O sea, el resultado se puede expresar como fracción mixta. Cuando quedan fracciones impropias en el resultado, también se puede pasar a fracción mixta, mediante una división sin punto decimal. Importante, sin punto decimal. El que queda hasta acá arriba se pone como número entero. El que queda abajo, aquí, se pone arriba de la fracción. Y el que está aquí afuera se pone abajo. Muy bien, excelente. Continuamos. Estos son los números primos, acuérdate que los tenemos que aprender de memoria. Apréndete de los de memoria: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. ¿Ok? Muy bien. Con esto creo que queda clarísimo. Y habíamos dejado de tarea los ejercicios 7, 8 y 9. Mira, inténtalos hacer por lo menos los impares. Ajá, los impares, o sea, el 7, el 9, el 11. Inténtalos resolver. Ya te mandé también las respuestas, ¿ok? Importantísimo. Ok, me voy a pasar directamente al ejercicio 10, ¿ok? ¿Qué hacemos en el ejercicio 10? En el ejercicio 10 tenemos una situación en la que aparecen términos de diferente categoría. No es como en el ejercicio 9, mira, en el ejercicio 9 todos los términos tienen el mismo conjunto de letras y de exponentes. Por ejemplo, aquí dice menos 82bx, menos 71bx, todos tienen bx, así que se pueden sumar y restar entre sí. Pero en el ejercicio 10 ya no. En este caso ya tienen términos de diferente categoría: a cuadrada, a cuadrada, término independiente. ¿Viste? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Debemos segregar de cualquier forma posible, ¿sí? De cualquier forma, los términos que son distintos. Por ejemplo, puedes utilizar, si estás trabajando con lápices de colores, puedes utilizar lápices de colores, ¿no? Por ejemplo, aquí los de la A cuadrada le pusimos una línea de color naranja, los que tienen A cuadrada. Los que son de color, digo, perdón, los que tienen AB, los pusimos de color azul. AB, AB y AB. Y los términos independientes con una línea verde. Si no tienes más que una sola tinta o un solo lápiz, entonces lo que te recomiendo es que subrayes con una sola línea los que tienen A cuadrada, con doble línea los que tienen AB, con triple línea o con un punto los términos independientes. ¿Sí? Utiliza simplemente la creatividad para que separes y segregues. Segregar quiere decir separar, ¿de acuerdo? Ya que lo segregaste, ¿qué vas a hacer? Lo puedes hacer mentalmente. Si no te cuesta tanto trabajo, puedes ir sumando aquí, por ejemplo, el 15 a cuadrada con el menos 8 a cuadrada y con el a cuadrada. ¿Lo puedes hacer mentalmente? Sí, pero no te lo recomiendo. Te recomiendo más que tomes el tiempo de hacerlo por escrito. Te vas a equivocar corres menos riesgo de equivocarte si lo haces por escrito. Observa aquí, por ejemplo, ya lo hice por escrito. Mira, lo que hice fue separar los que tienen la línea naranja. Aquí dice naranja, y puse solamente los puros números, los coeficientes, no puse las letras, obsérvalo. 15 más 15 menos 8 y más 1, los que están en color naranja, los de la A cuadrada. Hago mi operación: 15 más 1, 16, y 16 menos 8, bueno, finalmente me queda un solo positivo y un solo negativo, me queda 8a cuadrada, con todo y su signo, y así no me voy a equivocar. ¿Ya viste? Ahora, los que están en color azul: menos 6, menos 5 y menos 1. Aquí está, menos 6, menos 5 y menos 1, pero teniendo en cuenta que son términos de AB. ¿Cuánto me va a dar como resultado? Menos 12 AB.
Y los que están en color verde, los términos independientes, 20 y menos 31 me da como resultado menos 11. Al final, los tres resultados que se obtienen, o sea, este resultado de aquí, el de 8 cuadrada, menos 12ab y menos 11, se ponen todos juntos, en el orden que tú quieras. Puede ser el orden que tú quieras, porque el orden de los términos no altera la suma. O sea, yo pude haber puesto primero el 11, luego el 12 y luego el 8. ¿O al revés? Ok, se reúnen todos los términos. Perdón. Se reúnen todos los términos. Entonces, este sería mi resultado final. Ya no puedo hacer nada con estos términos porque ya no son términos semejantes. Mira, este tiene a cuadrada, este tiene ab y este es un término independiente, así que ya están totalmente separados como debe de ser. ¿Ok? Excelente. Así es como se hacen las operaciones para el ejercicio 10. Entonces, aquí tenemos ya el ejercicio 10. Aquí comienza el ejercicio 10. La primera dice 7a menos 9b más 6a menos 4b. Ok, intenta hacer el ejemplo número 1 y el ejemplo número 2. Inténtalo hacer. Voy a tomar unos segundos, por favor. Intenta resolver la primera y la segunda. Pero si no, ahorita lo voy a hacer también. Voy a pausar. Muy bien, entonces la primera que vamos a hacer aquí, que es esta, la de 7a. Fíjate bien lo que hacemos. Separamos todos los términos de a. Lo puedes hacer de la forma como tú quieras. En este caso yo le puse los corchetes. Hace rato no lo había hecho así. Mira, hace rato lo puse así. Naranja, azul y verde. Y no puse corchetes ni nada. En esta ocasión lo hice así. Como tú te acomodes mejor. Yo en este caso puse el más 7 y el más 6. Simplemente los números, sin las letras. Pero aquí afuera estoy indicando que son términos con a. ¿De acuerdo? Son términos que llevan la a. Ok, correcto. Ahorita vamos a ver la segunda. Sí. Pero creo que en la segunda, creo que ahí sí va a estar mal. Ahorita la resolvemos. Mira, en la primera quedó como más 7 más 6 nos da 13. Ok, ponemos el signo. Siempre escribe tu signo. Más 13a. Y en la segunda sería menos 9 y menos 4 que se suman. Se pone el signo del más grande que sería menos. Y nos queda menos 13b. Ok. Y finalmente los ponemos juntos los dos términos. O sea que mi resultado final va a ser más 13a menos 13b. Aquí se pusieron juntos los dos términos, más 13a y menos 13b. Si yo pongo menos 13b más 13a, es lo mismo, menos 13b más 13a, siempre y cuando tengan el signo que deben de tener, ¿ok? Como en este caso. Ok, la segunda en este caso nos va a dar 0. Sí, efectivamente la segunda nos va a dar 0, porque por la siguiente situación vamos a ver. En la segunda, observa que separé los términos de a más 1 y menos 1. Eso me da 0. Y cuando da 0, recuerda que no se pone ni siquiera la letra A, solo el 0. La segunda, la B, tenemos un más 1 y un menos 1. Aquí ponemos más 1 y menos 1, nos da 0. No se pone ni la B tampoco. Y luego menos 1 para la C, menos 1, menos 1 y más 2. Y eso nos da como resultado 0. Finalmente nos dio 0. O sea, 0 más 0 más 0 nos da 0. En este caso nos da 0. Ok, vamos a ver la siguiente. El ejemplo número 3. Fíjate en el ejemplo número 3. Ok, observa. En el ejemplo número 3, aquí hasta los términos de la x nos dio más 5 y más 20. Más 5 más 20 nos da más 25 con todo y su x. Ok, los términos de la y. Menos 11 y menos 1. Menos 11 y menos 1 me da menos 12. Aquí me había equivocado. Fíjate en este error que cometí. Aquí es menos 12, no menos 10. Porque son signos iguales. Entonces, como son signos iguales, se suma y además se pone el signo del número más grande. Por lo tanto, nos queda menos 12y. Entonces, mi resultado va a ser más 25x menos 12y. Con respecto al término independiente, observa como en los términos independientes que son menos 9 y menos 1 son términos independientes y estos términos, sí, exactamente, estaba mal ahí en el 12, y bueno, yo sabía que estaba mal, sí, entonces en los términos independientes, observa que aquí afuera del corchete no le puse nada, simplemente puse un corchete donde puse los términos independientes. Los términos de la x, aquí afuera puse una x, para indicar que son términos con x. Aquí puse una y, y en los términos independientes no puse nada. De esa manera me queda más 25x menos 12y menos 10. Ese sería mi resultado final. Recuerda que estos términos, si quedan en diferente orden, no importa. O sea, por ejemplo, si quedara menos 12y menos 10
más 25x es lo mismo, siempre y cuando tengan el signo correcto y el término correcto, el coeficiente. Bien, vamos a ver el ejemplo 4. En el ejemplo 4 separamos los términos de la m. En este caso son 3 términos en lugar de 2. Fíjate, nos queda menos 6, que es este término de la m, el menos 1, que es este de aquí, y el menos 6. Menos 6, menos 1, menos 6. Yo te recomiendo mucho que pongas siempre separa los primero antes de ponerlos en sus corchetes. Por ejemplo, una sola línea para los de la M, doble línea para los de la N, y un punto o triple línea para los términos independientes, y luego ya los repartes en sus corchetes para que no te vayas a equivocar. ¿Ok? Siempre es mejor así, separarlos cuidadosamente. Al principio parece como que es mucho tiempo, pero eso te va a ahorrar muchos errores. Muy bien. Esto mismo que estamos haciendo también lo tienes que aplicar en las ecuaciones. Cuando trabajas en las ecuaciones, generalmente salen muchos términos y tienes que separarlos cuidadosamente. Así como en este caso. Siempre tomarse el tiempo para separarlos cuidadosamente va a hacer que no tengamos tantos errores. Muy bien. Vamos a regresar aquí a esta pantalla y intenta resolver las 5, 6 y 7. Ajá, las 5, 6 y 7. Ahorita vemos si está bien. Voy a pausar. Bien, vamos a revisar las 5, 6 y 7. Observa, en la 5 tenemos lo siguiente. Para la A separamos el menos 1 y el más 3. Y eso nos da como resultado más 2, porque se restan, se pone el signo del más grande y nos queda más 2A. Para los términos de la B, nos queda más 1, que es este de aquí, más 2, que sería este, y menos 3. Más 1 más 2, 3. Y 3 menos 3, 0. No se pone ni siquiera la B, solo el 0. Y para la C tendríamos menos 2 y más 2, que nos da 0. Así que el resultado sería solamente 2A. Aquí está mi resultado, 2A. Bien, para la 6 tendríamos lo siguiente. Aquí está. Para la 6 tendríamos que separar los de la X, que nos da menos 81, más 80 y más 1. Este 81 y el 80 más 1 es 81, ¿cierto? Y 81 menos 81 da 0. Para la Y tendríamos más 19, más 6 y menos 25. Al hacer la operación sería 25, 19 más 6, 25, menos 25 también nos da 0. Y para la Z no hay nada más que el 30, o sea, es el único término con Z. Así que quedaría como menos 30, Z. Directamente menos 30, Z. Y ese sería el resultado final. Entonces, como puedes ver, está sencillo. Y vamos a ver, para el inciso 7. Entonces, en el inciso 7, ¿qué tenemos que hacer? Mira, tenemos que separarlos. Los de la A cuadrada serían más 15, menos 8 y más 1. Para la AB tendríamos que poner menos 6, menos 5 y menos 1. Y para el término independiente sería más 20 y menos 31 únicamente. Ok, hacemos las operaciones. Recuerda, enfócate primero a los que son de signos iguales. 15 más 1, 16. Y 16 menos 8, 8 con el signo del número más grande. 16 es positivo y 8 es negativo. Aquí los 3 son negativos, así que se suman 6 más 5, 11 más 1, 12 con el signo menos de que tienen los tres negativos. Y en el último ejemplo tendríamos más 20 menos 31 se resta, me queda 11 y pongo el signo del número más grande. Y listo, ese sería el resultado final. Vamos a contarlo. ¿Cómo lo contaremos? Como tú quieras, no importa el orden, porque son términos que no tienen nada que ver uno con otro. Así que no hay necesidad de ordenarlos, ni alfabéticamente, ni nada. Obviamente que si en el examen está primero el de la AB, pues nada más tienes que ajustarlo para que se parezca a la opción que viene ahí. Ok, en el ejemplo 6, no, este es el ejemplo 8, ¿verdad? Sí, en el ejemplo 8 dice menos 3A más 4B. Ok, mira, los ejemplos 8, 9 y 10, esos los vamos a hacer de tarea. 8, 9 y 10, y los vamos a revisar en el transcurso yo también los voy a resolver para que
te envíe las respuestas. Entonces, de todas maneras ya tienes la respuesta, pero lo voy a resolver en un pequeño video para que veas cómo se hace si es que tienes alguna duda. Inciso 8, 9 y 10. Nada más vamos a hacer esos. El ejercicio 10 trae 20 incisos en total. No es necesario que hagas todos, solamente con que los primeros 10, pero que queden bien claros y que no tengas ninguna duda con respecto a esto. ¿Ok? Ahorita por cuestión de tiempo voy a interrumpir y vamos a continuar mañana. ¿Sí? Que descansen. Hasta mañana. Estudien.